Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de otra técnica de comunicación asertiva que puede ayudarnos a poner límites, porque poner límites va a ser una experiencia que nos va a ayudar a sanar mucha de la ansiedad que puede quedarnos después del descarte con una persona narcisista o de concientizarnos que estuvimos mucho tiempo en alguna familia, en algún entorno altamente narcisista en donde fuimos como objeto de abuso emocional encubierto, de manipulación, de chantaje, que nos hizo sentir culpables de una forma tóxica o vergüenza tóxica, y que por medio de la vergüenza, de la culpa, del sentido de obligación y la confusión hemos estado siendo manipulados. Revisamos en el video anterior 5 cualidades básicas que vamos a tener que fortalecer. Las repito por si no las viste en ese video, nada más a grosso modo, que son lo que vamos a necesitar para cada una de las técnicas que vamos a ver, para defendernos de este tipo de confusión y de manipulación. La persistencia, que sería saber que estamos en un camino que va a costarnos romper con hábitos, renegociar relaciones, en ocasiones tener que tolerar el que las otras personas no nos aprueben o el riesgo de que se vayan, y que aún así sabemos que poner límites es lo que nos va a hacer sentir más seguros en todos los sentidos en la vida, y que si las personas se quedan van a ser personas que nos respetan, personas que respetan nuestros límites y personas por lo tanto que son seguras para nosotros. Entonces, pues nos va a costar, pero vamos a tener que ser bien persistentes. El amor incondicional a nosotros es estas ganas de cuidar de nosotros. La aceptación radical es importantísima en la técnica que vamos a ver hoy. De hecho, es como sobre lo que se basa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien nos critica, nos manipula, nos lanza una acusación, lo que está pasando es que esa persona considera que sus deseos, sus expectativas, su código de moral es lo que los demás deberían de ser, o lo que nosotros deberíamos de ser, o la forma de ser que quiere que nosotros tengamos es la correcta. Y si tú no estás haciendo las cosas como quiere, no lo tratas como quiere, no te portas como quiere, no piensas como quiere, no conduces tu vida como esa persona quiere, estás haciendo algo no solamente que no le gusta, sino que es malo. Y esta crítica puede ir de forma sutil, encubierta. Por ejemplo, menciona algo que hiciste, pero con un tono de voz como de ofensa o como de desaprobación, no directamente, o directamente diciendo que lo que estás haciendo está mal. Por ejemplo, ay, es que siempre llegas tarde, te la pasas trabajando todo el tiempo. La voz solamente describe lo que pudiera estar pasando. Tal vez sí estás llegando tarde y tal vez trabajas mucho. Ahí está como la descripción de los hechos. Pero el tono de voz y la forma como te trata es como si esto equivaliera a que estás haciendo algo malo, solo por no cubrir sus expectativas. Cuando estamos usando aceptación radical, incondicional hacia nosotros, la primera cosa que vamos a hacer es estar dispuestos a aceptar que podamos hacer cosas diferentes a lo que otra persona esperaba. Que nosotros somos los únicos que somos autorizados por nosotros mismos para juzgar como la calidad moral que tiene nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestros actos. Que si bien podemos cometer errores y los podemos reconocer, a nosotros nos va a tocar asumir las consecuencias de esos errores como parte del proceso de crecimiento. Y que cometer errores no es sinónimo de maldad, y mucho menos es algo que otorga el derecho a otras personas a maltratarnos de ninguna manera, ni siquiera a nosotros mismos a maltratarnos. La aceptación incondicional es lo que se necesita más para poder usar esta técnica que se llama banco de niebla. ¿Por qué se llama banco de niebla? Porque en el momento que estemos en una relación o en una interacción en la que estemos siendo manipulados mediante la culpa, el sentido de obligación impuesto,
la invalidación, la tergiversación, la confusión y la vergüenza tóxica, todo esto que implica como este abuso emocional encubierto. Y nosotros detectamos eso, tenemos que ser muy capaces de protegernos, porque parte de lo que hace que el gaslight tenga efecto, que la confusión tenga efecto, es que hay cosas, por ejemplo, que son imposibles de probar más allá de toda duda. En las acusaciones casi siempre implican una etiqueta, por ejemplo, de eres irresponsable, eres egoísta, eres vulnerable, eres celoso, eres inseguro, estás loco, estás... Y cuando alguien te pone una etiqueta, estas etiquetas es muy complicado que no podamos pensar por lo menos que a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie tiene cero de ese atributo. Nadie es completamente seguro, nadie jamás tiene celos, nadie nunca siente envidia, nadie es completamente altruista, ni sería tan sano. Entonces, en realidad, podemos asumir a veces que podemos tener eso. El problema es que cuando estamos siendo manipulados con esta etiquetación, nos entra mucha angustia, porque ante todo necesitamos hasta cierto punto ser perfectos para sentirnos dignos. En la vergüenza tóxica y la culpa tóxica está esta dinámica de si tú tienes un defecto, si tú haces algo que no me gusta, si tú eres malo, entonces estás expulsado del paraíso y eres indigno de amor. Esto implícito, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a rechazar, porque me enojo contigo, porque eso es algo malo. Y cuando estamos dispuestos a usar con nosotros la aceptación radical, incondicional, a lo que veamos en nosotros, incluso errores, deficiencias, puntos a trabajar, o cosas que simplemente no le gustan al otro, o cosas de las que podemos tener un poco, que no somos perfectos, y así nos vamos a amar incondicionalmente, estamos bastante más protegidos de este tipo de abuso. ¿Por qué? No tenemos que saltar prontito a poder como sanar nuestra imagen, ¿no? Podemos ser mucho más tolerantes a eso. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos estar abiertos a la posibilidad de tener errores. Y esto porque, por ejemplo, las personas narcisistas, si algo los caracteriza, es la incapacidad para recibir críticas, para aprender de errores, para reconocer errores. Entonces, no se trata de cerrarnos completamente a la posibilidad de la autocrítica, de tomar en consideración retroalimentaciones o de que alguien nos pueda decir algo que nos pueda servir. No se trata de cerrarnos hasta ese punto. Se trata de no aceptar que por reconocer que pudiéramos tener algo, que podría pasar, que no seamos perfectos, que hasta podamos reconocer que quizá sí cometimos algún error, no estamos dispuestos a juzgarnos como una persona con mala calidad moral o mala persona por eso. Nuestro amor incondicional a nosotros no está en juego por ningún reconocimiento de ningún error o por estar abiertos a poder aceptarlo o asumirlo, ¿no? Una persona manipuladora suele como aprovecharse mucho de tus buenas cualidades, incluso la capacidad de autoanálisis y autocrítica. Pero no por eso quiere decir que eso no sea una cualidad y que no sea algo que podemos aprovechar muchísimo, ¿no? Y si nosotros somos los que al final vamos a decidir si sí o no, cómo o qué tan importante es eso, qué peso tiene para nosotros, qué tanto lo queremos corregir, podemos incluso estar abiertos, ¿no? Recordemos también que dentro de la asertividad el objetivo no es cambiar la percepción que otra persona tenga de nosotros, que esa persona nos acepte, que esté de acuerdo con nosotros, que cambie su forma de pensar con respecto a lo que estemos discutiendo, que esté dispuesta a aceptar nuestros límites, que deje de usar la manipulación como estrategia, que quiera madurar, que no sea egoísta. Eso no puede entrar dentro de nuestros objetivos porque simplemente pertenece a aquellas cosas que no podemos cambiar. Todo lo que le pertenece al otro, su forma de pensar, su forma de resolver, su forma de comunicar, sus ideas acerca de nosotros,
pues le pertenecen. Tiene derecho a cometer sus propios errores, igual que nosotros, y igual asumir las consecuencias, ¿no? Eso no está en nuestras manos y no es el objetivo de estas técnicas de comunicación. Cuando vamos a usar banco de niebla, estamos usando una técnica no agresiva y sin embargo es una forma defensiva, pero que no va a presentar resistencia. Se llama banco de niebla porque el banco de niebla es como persistente, siempre está ahí, ¿no? Luego, no presenta una superficie dura sobre la cual pueda golpear un objeto al que le avientas, ¿no? O sea, si le avientas, por ejemplo, una piedra, la piedra no pega en algo duro, por lo tanto no causa un golpe fuerte, no causa una herida. Cuando avientas una crítica y no pega sobre nada, pues es como banco de niebla. Luego, no te regresa el golpe tampoco, ni te contracritica, ni arma polémica, ni nada. Cuando tú intentas criticar, manipular por medio de golpe, por ejemplo, psicológico, a un banco de niebla, la que se va a cansar eres tú, el que se va a cansar eres tú. ¿Por qué? Porque no presenta resistencia y no se cansa. No golpea y, muy importante, a través del banco de niebla no podemos ver puntos vulnerables. O sea, no se ve mucho que hay ahí. En una crítica que cae en un banco de niebla, pues realmente no podemos manipular mucho más porque no nos enseña puntos vulnerables, porque no nos hace ver en dónde le duele a esa persona, no tenemos una reacción emocional. Entonces, pues no hay como muchos más elementos y tampoco te va como a regresar nada como de argumentos, discusiones ni nada para que te vuelvan a aventar esa piedra, ¿no? O sea, no regresas la crítica, no entras en la polémica, de modo que esto se convierta en un pleito. No hay posibilidad de hacer ese tipo de pleito. Y tarde o temprano nada más la persona se queda sin piedras que seguir aventando. Esta técnica va de la siguiente manera. Número 1, vamos a tener que estar dispuestos a aceptar si estamos de acuerdo, por ejemplo, si lo que la gente nos está diciendo describe algo que sí hicimos, por ejemplo, ay, siempre se te olvidan las cosas. Bueno, a lo mejor no es el siempre, pero de que se te olvidan, ¿no? Entonces podemos aceptar que esa frase puede tener algo de cierto, ¿no? Es aceptar que esto o es cierto, en caso de que sí, o pudiera ser cierto. En cierto grado, en cierta medida, y no por eso nos vamos a saltar a defendernos, a contraatacar, a explicar, a justificar, ¿no? Cuando alguien nos lanza algo, nos dice algo, que nos equivocamos o nos pone una etiqueta, cuando no tenemos aceptación incondicional y mucha seguridad personal, lo primero que vamos a querer hacer es explicar, justificar, cambiar la opinión que esa persona tiene de nosotros, que nos quiera, que nos acepte, que nos vea como quisiéramos ser vistos. Y podemos por lo mismo pues estar dando toda esta serie de argumentos y contraargumentos y evidencias y convencerla. ¿Y cuándo va a funcionar eso con una persona que nos está manipulando? Está probadísimo que no funciona. De hecho, le cedemos el control y le estamos dando más argumentos para criticarnos en otras cosas. Mientras más reacción emocional le damos, más control le damos, y este era el objetivo de la manipulación. En cambio, cuando tenemos aceptación incondicional para nosotros y ya planeamos un banco de niebla o hacer banco de niebla cuando alguien nos critica de esta manera, podemos, por ejemplo, asumir que pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, te la pasas llegando tarde. Pues muchas veces sí. ¿Viste el efecto? O sea, cae la piedra, ¿en dónde cayó? ¿No? ¿A dónde se fue? ¿Ya? O sea, simplemente así. Se siente como raro, ¿no? Ay, es que eres bien insegura. Pues quizá, a lo mejor, a veces. El tono de voz que tiene que ser como, pues de reconocer que sí, en paz, bien. Y que incluso sí podrías tener algo de eso, ¿no? Pudieras, es del país de nunca jamás. Es como de la tierra de los hubieras. No es en realidad que estés reconociendo que así es, aunque a veces, quizá, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que la piedra se va para ningún lado, no pega sobre nada.
no lanzas una reacción emocional, no se ve dónde hay posibilidad de seguir manipulando. Y no regresaste a otra piedra, no empiezas una polémica, no la atacas ni causas herida narcisista para que te causen otra. Nada. Entonces a veces es complicado, es como por dónde va a seguir la persona, ¿no? De, ay, es que mira nada más, todo tienes un desorden. Pues sí, ¿verdad? Como que no está muy limpia la cosa hoy. ¿Ya? ¿Se acabó? Entonces, bueno, no te importa, ¿verdad? Bueno, en realidad no, ahorita no estaba muy angustiada por eso, ¿no? Ah, y así nada más que así mismo. Ay, sí que desvergüenza, ¿verdad? ¿Por dónde me das, no? Con todo eso. En esta técnica es muy importante porque de verdad el mensaje no verbal que mandamos en el tono de voz, junto con las palabras, que son congruentes las palabras con el tono de voz que tenemos, es, y no pasa nada si soy imperfecto, ¿no? Otras veces, por ejemplo, si te están señalando algo que puede ser cierto y que ni a ti te gusta. En mi caso, por ejemplo, es que eres bien distraída. Muchísimo. Maldito déficit de atención, ¿no? Sí. Es como cierto. Sí, forma parte de mí, ¿no? Pero de eso, ¿a que eso me vuelve una persona mala? No. Otro ejemplo de crítica es que te la pasas con tus amigos o te la pasas platicando. Sí, ¿verdad? Me encanta. De plano, sí, soy bien platicona. Ese tipo de cosas es un reconocimiento de que esto que esta persona está describiendo puede ser cierto o incluso es cierto. A veces hasta puedes estar de acuerdo. Aquí no sería como de, no, pero es que mira, ni siquiera platico tanto, a veces sí estoy aquí, la mayor parte del tiempo estoy trabajando, no es cierto que todo el tiempo estoy platicando con mis amigos, porque ahí estás argumentando, como si ese juicio fuera real, como si tuviera sentido, y como además, si estuvieras como en un jurado, en donde esa persona tiene la autoridad de juzgarte a ti. Muchas personas cuando les explico la técnica del banco de niebla me pueden decir, pero es que, ¿por qué voy a asumir que tiene razón? ¿Por qué voy a asumir que es cierto lo que no es cierto? ¿O por qué voy a perder? No me gusta darle la razón, ¿no? A ver, ¿perder qué? Todo depende de cuál sea el objetivo. Si nuestro objetivo todavía es que esa persona se convenza que tenemos razón, que esa persona vea las cosas como nosotros, que esa persona cambie su opinión de nosotros, que esa persona no nos quiera manipular, que esa persona nos apruebe, o ganarle con argumentos, bueno, entonces podemos sentir que perdimos, pero es que eso está perdido. La verdad es que meternos por ese terreno es muy desgastante y le estaríamos dando el control a la otra persona por mucho que ganemos un pleito, que en primer lugar, ¿por qué tenemos que tener ese pleito? ¿Por qué tenemos que tener esa discusión? ¿Por qué tenemos que comprar el estado de ánimo de otra persona? ¿Por qué tenemos que permitir que nos aviente su estado de ánimo de insatisfacción a nosotros? O que descargue en nosotros la frustración porque la vida y nosotros y las cosas no son lo que esa persona quería. No tenemos que permitirlo. En cambio, el banco de niebla tiene como objetivo nada que tenga que ver con la otra persona, sino simplemente no nos vamos a sentir mal por no ser perfectos. Nos vamos a amar incondicionalmente, aunque podamos reconocer la posibilidad de tener en cierta medida cosas que no son perfectas. Algo de egoísmo, algo de inseguridad, algo de celos, algo de desorden, algo de lo que tú quieras, de distracción, de lo que sea, lo que nos pueda criticar alguien. De hecho, cuando una persona es manipuladora y tiene esta estructura como controladora, está súper fácil que nos vaya a encontrar defectos. No hay nada más fácil para encontrarle defectos a alguien que estar viendo qué tan diferente es esa persona de lo que tú esperas. Porque nadie nació para darnos gusto, para cumplir todas nuestras expectativas, para hacer las cosas como nosotros queremos. Esa otra persona es otra persona. Va a actuar diferente. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a actuar diferente a lo que esa persona quería. Entonces, mientras más inmadura emocionalmente o impositiva es una persona, más controladora es una persona y el control es un acto hostil, más va a sentir que sus deberías son reglas de comportamiento para nosotros o para los demás.
Y más inflexible puede ser en eso, y más frustrado puede sentirse cuando no somos como ella esperaba. Lo que va muy oculto cuando hay este tipo de control o manipulación encubierta es que se nos está imponiendo, ¿no? Hay gente que es más abierta como en exigir, pero en el abuso emocional encubierto esta imposición es más encubierta. Cuando nosotros no estamos dispuestos a entrar en eso y nuestro objetivo es, nosotros no vamos a asumir culpas que no tenemos, no vamos a dar explicaciones a quien no se las debemos, no tenemos que gustarle a todo el mundo, no tenemos que ser perfectos, podemos asumir la posibilidad de que podríamos tener algunas cosas y no por eso ni nos vamos a sentir mal, ni con culpa tóxica, ni con vergüenza tóxica, ni vamos a permitir nosotros como que se nos manipule, que se nos cambie por hacernos sentir mal con nosotros. Entonces cuando usamos un banco de niebla no estamos perdiendo nada, porque el control lo tenemos nosotros. De hecho no estamos dando elementos con los que podamos seguir siendo manipulados, no nos vamos a sentir culpables, no vamos a cargar con vergüenza tóxica, nada de eso, ¿no? Además, esta técnica nos vuelve como el cuero más duro, digamos, nos vuelve más buenos para oír críticas, para que nos digan críticas manipuladoras. Simplemente es una opinión que la otra persona puede y tiene derecho a tener. Y mientras más las podemos oír sin que eso dañe ni nuestra autoestima, ni nuestra percepción acerca de nosotros, ni nos chantajeen con eso, ni permitamos manipulación, más a gusto nos sentimos con nosotros. Muchas veces estas críticas realmente pueden deberse a algo que nos avergüenza, que no nos gusta. Por ejemplo, es que te pones bien loca, mira nada más. Y recordamos que sí nos ha pasado, que a veces sí nos podemos poner locos. Y ahí es donde de verdad tenemos que hacer uso de la aceptación incondicional y del amor incondicional y decir, sí, a veces sí. Y en el sí, a veces sí, solo en el tono de voz va implícito algo muy importante. Y no por eso merezco maltrato, y no por eso merezco ser humillado, y no por eso me voy a sentir mal de a veces no tener la mejor de las conductas o la mejor de las reacciones. Cuando estamos dispuestos incluso a de verdad ver cosas que no nos gustaron, que sí nos dan vergüenza de la sana, ¿no? Como si podemos escoger otra forma de hacer las cosas. La vergüenza sirve cuando es sana simplemente para corregir. Detectas el error y ves formas mejores de comportamiento y eso es muy sano. Cuando no tenemos el ego inflado, cuando tenemos bien puesta la autoestima, no quiere decir que tengamos una imagen idealizada de nosotros. Quiere decir que incluso somos capaces de ver esos aspectos con amor por nosotros. Porque bueno, al final del día, si no nos portamos bien, si en algún momento si nos pusimos así de locos, si en algún momento hicimos algo de lo que no nos sentimos orgullosos, somos nosotros quienes tenemos que afrontar esas consecuencias, corregir esas conductas, cambiar lo que queramos cambiar. Nada justifica el maltrato, a nosotros tampoco. Así que incluso si la otra persona está señalando cosas que nosotros recordamos y que pueden ser ciertas y que no nos gustan y que con eso nos pensaba manipular, si tenemos amor incondicional y aceptación incondicional no se puede. Banco de niebla es una forma de regresar la mala energía que se nos quería mandar, la culpa tóxica que se nos quería mandar y no nos quedamos con ella. Pero si algo de la retroalimentación incluso nos pudiera servir para ver algo con lo que estamos de acuerdo y podemos cambiar, podemos incluso estar abiertos a eso. Tiene todo ese potencial el banco de niebla, ¿no? Incluso poder escuchar retroalimentación, aunque no nos vamos a quedar con la etiqueta moral que nadie nos cuelgue. Ni somos malas personas por cometer errores, ni por tener defectos, ni por hacer las cosas diferente, ni por nada que a otra persona le guste. Esto va implícito en el banco de niebla. Al principio sí es posible que te avienten más críticas ante una defensa de este tipo, pero vas a notar que normalmente es rápido que se esfuma la criticadera. ¿Por qué? Porque no hay mucho más que seguir aventando a alguien que todo está dispuesto a aceptarlo. Y no dije que lo esté aceptando, ¿sí? Porque en el banco de niebla no necesariamente tú estás aceptando lo que te están diciendo. A veces efectivamente no estás de acuerdo, pero es que no importa, el control lo llevas tú.
el podría ser, pudiera ser, quizá sería, no quiere decir que así sea. Quiere decir que no vas a entrar en una polémica que no querías, que no se te antoja, y tampoco vas a ceder al chantaje, a la manipulación, y no le vas a otorgar a otra persona el derecho a definirte o el derecho a juzgarte. Es muy complicado que, la verdad, por mucho debate que tú tengas con alguien y diga, pero es que me estás manipulando y no me hables así, vaya a funcionar, Esta persona, sobre todo si es muy narcisista, ni lo va a asumir, no lo va a reconocer, y entras en una polémica que pues no le veo mucho el caso. Este tipo de técnicas puede producir como más tranquilidad y menos argumentación, debate, confrontación. Es una técnica suave, digamos que es una forma de defensa psicológica en la que estamos usando como más la fuerza suave, la fuerza yin, la fuerza en donde simplemente adoptamos la forma del agua o la forma del banco de niebla. No se le puede dar a ese tipo de cosas, no se le puede causar daño, y ese elemento no se cansa, es fluido, es flexible, y sin embargo está limpio, no se queda con nada de eso que le aventaron en realidad. O sea, no es parte tuya, esta crítica no es parte tuya, el dolor que esta persona te quiso mandar no es parte tuya, y no le regalas tu energía emocional en un pleito que no querías, no buscabas, no te conviene, ni es momento, ni va a llegar a ningún lado. Ese sería el objetivo de esta técnica de banco de niebla. El resultado de esto pues es que cada vez te vas sintiendo más tranquilo y más seguro. Estás dispuesto a aprender, no te tienes que cerrar, no tienes todo el tiempo que estarte defendiendo, y vas a decidir no entrar en polémicas que no quieres. Esta es la segunda técnica de las 3 de asertividad que vamos a ver, que pueden ayudarte a empezar a poner límites. Porque el límite no es no quiero que hagas esto conmigo, no quiero que no me manipules. No, es tú no te vas a dejar manipular. Tú no vas a permitir que te hablen de ciertas maneras. El otro puede seguir hablando, siendo, haciendo lo que quiera, como pueda, como quiera, como entienda la vida. Muchas veces entendemos la puesta de límites mal y creemos que puede ser como una imposición al otro, o puede ser algo que podemos exigirle al otro. Pero la verdad es que, sobre todo mientras estás con una persona altamente narcisista, ese no puede ser el objetivo. Esa persona te quiere manipular, es inmadura, es egoísta, tiene muchas broncas para respetar límites de los demás. No lo va a hacer, y no se le va a quitar esta característica de personalidad porque nosotros ya tengamos mejor autoestima. No, los límites son para nosotros. Estas estrategias de comunicación son para recobrar el control emocional sobre nosotros, nuestra capacidad de ser nuestro único juez, nuestra tranquilidad, y simplemente decir que no donde queramos decir que no, no asumir cosas que no queramos asumir, y en este sentido nosotros vamos a llevar pues la mejor parte, el crecimiento. Así se ponen los límites. Es una forma menos confrontativa de puesta de límites. La mayor parte de los límites con las personas narcisistas van a modo de conducta, límite físico, distancia física o distancia psicológica, que es lo que ponen este tipo de respuestas verbales, como el disco rayado que vimos anteriormente, el banco de niebla, y veremos otros en el siguiente video. Me despido con esto. Por favor, ponlo en práctica por escrito, o cuando lo necesites y recibas este tipo de crítica, pues úsalo, ¿no? A veces es muy sano, como en cosas más fáciles o sencillas, empezar y asumirlo, y hasta cuando tú te estés criticando a ti mismo, que también se nos queda mucho el hábito después de una relación abusiva. ¡Ay, qué tonta! Pues sí, que no soy la persona, no soy Einstein, ¿no? No soy la persona más inteligente del mundo, y no por eso me voy a sentir mal. ¡Ay, pero es que cómo es posible que haya tolerado tanto! Pues sí, toleré mucho y fue posible. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no entendía lo que entiendo ahora. ¿Y qué? ¿No? Esto es de veras una aceptación muy radical. No es cinismo, es amor propio. Y mientras más hagas esto hasta con tu crítico interno, porque la verdad este banco de niebla o hábito de aceptación incondicional, vamos a tener que practicarlo muchísimo con nosotros mismos, porque es muy probable que tengamos ya este hábito de autocriticarnos y autohacernos gaslight de invalidación a veces cuando estamos enojados
con nosotros también. Parte de las relaciones con personas narcisistas implican, a la hora de hacernos conscientes, pues un poco de enojo con nosotros. Y la aceptación radical implica, vamos a poder reconocer el error, más no nos vamos a sentir ni malas personas, ni usar vergüenza tóxica, autodestructiva, sino vamos a usar vergüenza sana y constructiva, ¿ok? Espero que esta información te sirva para empezar a salir del agujero después del descarte de una relación con una persona narcisista o de darte cuenta de en qué estabas metido en alguna relación y de que quieres vivir diferente, de que se puede vivir mejor. Y más que darnos cuenta solamente de lo que es conducta tóxica, es súper importante tratar de encontrar formas de comunicación que sean sanas, a lo que no estamos tan acostumbrados. Ponlo en práctica y te vas a sorprender de los resultados. Cuídate mucho, te deseo que esta técnica pueda servirte en este proceso de vivir con mejor autoestima, más validación y más autorrespeto sin tener que idealizarte, devaluarte o descartarte a ti mismo, ni permitir que alguien lo haga contigo. Cuídate mucho. Te mando un enorme abrazo, con cariño.